Ahora abordamos un contraste particular aquí, en este versículo al que llegamos. Es un contraste entre dos personas que usan las palabras de manera distinta. Uno usa las palabras de una forma, el otro usa las palabras de otra forma. Sin embargo, hay que decir, se hace un contraste en que palabras como espadazón y otras como medicina. Y decía, este contraste, esta diferencia de ambas formas de hablar de estas palabras, este contraste no se puede ver en función de solamente palabras que lastiman y palabras que reparan. Es decir, no se debe reducir esto a decir hay palabras que lastiman y hay palabras que reparan, porque en casos, por ejemplo, las palabras que son medicina pueden lastimar también, ¿sí? Habrá casos, bueno, las palabras que son medicina reparan, pero decía, no debemos hacer ver este contraste en función de solamente palabras que se emiten. Eso sería, desde luego, desnaturalizar el pasaje, sería quitarle al pasaje el sentido profundo que él tiene. Y esto por razón de que las palabras, según las Escrituras, las palabras se originan en el corazón. Es decir, lo que hablamos procede del corazón. Por eso ese signo del programa, generalmente buscamos alguna imagen que vaya relacionada, por eso en ese signo de hablar se ve el corazón dentro, ¿no? Es decir, lo que hablo procede del corazón, viene del corazón. Entonces decía que de pensar, si pensáramos, por ejemplo, que el pasaje únicamente está haciendo un contraste, solo así, un hablar que lastima y un hablar que repara, simplemente mirándolo en forma temporalizada, como si se tratara de solo bonitas palabras y feas palabras, por ejemplo, estaríamos desnaturalizando el pasaje, es decir, le quitamos el sentido profundo del que nos habla la Escritura y en el que nos instruye acerca de que del corazón proceden todas las cosas. En este caso, pues las mismas palabras, las acciones se gestan en la profundidad de nuestro corazón. El título de nuestro sermón es Espada y Medicina, así como aparece en nuestro orden de culto. Espada y Medicina es el sermón número 26 del capítulo 12 de Proverbios. Nuestra base es Proverbios 12, 18. Bueno, aquí hay una figura particular, la espada y la medicina. Esas son las figuras que introduce la Escritura para mostrarnos algo, la espada y la medicina. Por ejemplo, pensamos, como compara, habla de hombres de los cuales sus palabras, o de hombres cuyas palabras son golpes de espada, y lo contrasta con hombres cuyas palabras son medicina. Pensamos en la espada como un arma. Una espada, entendemos, es un arma, ¿sí? Una espada, por ejemplo, es capaz de matar. Ajá. Una espada es capaz de matar. Es decir, o con la espada se puede matar, solo trae dolor, ¿sí? Pensamos, por ejemplo, y en muchos casos muerte. Pues ha habido guerreros que pues les dan con una espada, llevan una herida profunda, pero no precisamente les quitaron la vida. Entonces, si deja una herida, por ejemplo, si el guerrero no murió, pero lleva una herida, naturalmente la recuerda pues con cierto dolor porque quedó una marca en su cuerpo, es decir, es una herida, pero es una herida que se vive o que se lleva con dolor. Es natural, no representa nada que sea agradable. Eso por un lado en cuanto a la espada, pero por otro lado, la medicina también tiene algo.
llega a ser desagradable. Si bien no toda la medicina, pensemos en aquellos tiempos, pues que ahora ya hay, la medicina en mucho ha cambiado. Por ejemplo, hubo tiempo en que pastillas, tan solo hablando de pastillas muy grandes, ahora las han hecho más pequeñas, se han hecho jarabes y ya más aún para los niños, que esta medicina tiene sabor arándano, o esta medicina tiene sabor uva, y eso va haciendo esos adelantos en las investigaciones en cuanto a la medicina, pues van avanzando de tal forma que se puede un poco mitigar lo desagradable o el mal sabor de la medicina en muchos casos, no en todos. Bueno, fuera inyección que no duele, bueno, eso no hay, pero pues al menos se transforma en alguna pastilla, en algún jarabe, no sé, en algo que se pueda, por ejemplo, por vía oral tomar y quite lo desagradable, lo doloroso de la inyección. Pero estamos hablando de tiempos antiguos donde pues a la gente le daban algo y ordinariamente la medicina pues está asociada a un mal sabor. La medicina está asociada a eso, ¿sí? Salvo en casos cuando alguien se siente un poco mal, por ejemplo, le dan un té, pues no es desagradable un té, salvo ciertos tés que no tienen un sabor agradable, pero pensemos a gente por algún malestar, digamos, le dan algún té de manzanilla, no es nada desagradable, algún té de alguna otra fruta, pues es agradable. Pero aquí digo en general, la medicina suele, no en todos los casos, pero suele ser desagradable, pero tiene algo, cura, es decir, su objeto es curar. No, la espada es matar, lastimar, la medicina tiene otro objetivo, es curar, es decir, hace un contraste total con la espada, porque la medicina trae beneficio. La medicina trae beneficio. En muchos casos, por ejemplo, la medicina tiene un camino de dolor. Cuando hablamos de tratamiento médico, cuando alguien va y se trata, pues en muchos casos se experimenta todo un camino de dolor para llegar a la eficiencia de aquella terapia, de aquel medicamento que le están dando, de aquellas inyecciones, etcétera, incluso de aquel preparado líquido que le dan, que tal vez no es agradable. Hay un camino de dolor en los días del tratamiento, pero hay un objetivo. Finalmente, la medicina tiene como objeto la curación, es decir, su objetivo es dar beneficio. Vemos de pronto estos contrastes. Naturalmente, no vamos a meternos de más en estas palabras, porque estas palabras tienen un objetivo, las de la Escritura. Aquí descartamos, por ejemplo, si alguien pudiera pensar, bueno, ¿y qué en los casos cuando la medicina no logra curar? Bueno, eso no se está contemplando aquí, ¿verdad? No estamos para tratar todos los casos de eficiencia de la medicina, no, está hablando en términos generales. La medicina tiene como objeto curar y la espada dañar. Eso es en términos generales lo que está diciendo la Escritura, pero con estos ejemplos y este desarrollo que estamos haciendo, pues estamos tratando de ampliar un poco la perspectiva en nuestro entendimiento del pasaje, pero no vamos a entrar en todos los detalles, que cuando hay medicina que se da y no hace efecto, o incluso sucede que le dan a alguien un medicamento y ahora esto con esto de las alergias, de pronto a alguien le dan digamos, no sé, una butiliosina, un ibuprofeno, cualquier pastilla, y sale contraproducente porque le salen ronchas, se pone mal, se anda ahogando, y entonces de ahí se advierte, ¿es alérgico a algún medicamento? Bueno, no estamos, el pasaje no está queriendo entrar en todos los detalles de la medicina, de ninguna manera, simplemente está usando esa figura en relación con que hay palabras que tienen el objeto de arreglar, de reparar, y hay palabras que tienen el objeto de dañar. Ese es el contraste que se está haciendo en la Escritura. Y para eso recurre a las dos figuras, la espada y la medicina. Pero esto no quiere decir que las palabras
que por ejemplo, las palabras del hombre necio, ¿sí?, de la gente cuyas palabras son como golpe de espada, no quiere decir que esas palabras sean totalmente y en todos los sentidos como espada. No, porque hay palabras que se dan y llevan, por ejemplo, alguna buena forma a la palabra, pero buscan daño. No debemos reducir, debemos entender que es solo una figura. Como cuando nos dicen los padres, mira, pareces esto, nos hacen alguna comparación. Bueno, ahora ya se cuida mucho de no decirle a los niños, pero pues antes nos decían cosas como burro, ¿no? Por ejemplo. Bueno, eso no quería decir que comiéramos como burros, durmiéramos como burros, que anduviéramos en cuatro patas. No, era algo específico con lo que nos querían comparar. Entonces, así las palabras, no podemos decir, las palabras de la primera parte del versículo son totalmente como espadas, y las otras palabras son totalmente como la medicina, porque, pues, repito, descartamos casos en que la medicina no logra su beneficio, porque esto depende del cuerpo. Hay gente a la que le hace bien la aspirina, y hay gente a la que simplemente la aspirina no le hace nada. Y hay gente que puede, por ejemplo, no sé si hay alergias en cuanto a esas pastillas, pero pues alguna persona podría decir, yo no puedo tomar ese medicamento porque pues lejos de arreglarme sale lo contrario, me siento mal en cuanto a otra cosa. Bueno, decía, estas figuras enseñan algo central. Las palabras tienen dos efectos. Se está hablando de palabras que tienen dos efectos. Ese es el contraste que va a hacer aquí. Las palabras pueden ser destructivas o las palabras pueden ser medicinales. Bueno, la palabra destructiva, aquí entramos en algunas cuestiones de esta palabra que se habla. La palabra destructiva, por ejemplo, como la medicinal, como las palabras medicinales, tienen un fondo. Y la Escritura nos enseña que el fondo de las palabras, o el asiento, el lugar primero donde surge lo que se va a decir, es el corazón. Porque la Escritura dice que del corazón mana la vida, ¿sí? Hablamos lo que está en nuestro corazón. Ahí el Señor, hablando y reprendiendo a los hombres de sus días, dice, no daña lo que entra, dice, daña lo que sale. O sea, lo que está diciendo Jesús, ustedes delante de Dios tienen algo central, que es su corazón, o son más bien algo central, son corazón, y lo que ese corazón tiene es lo que va a salir por la boca. Entonces, lo que la persona habla es lo que tiene en su corazón. ¿Y qué quiere decir esto? Pues la palabra destructiva, en su origen, en cuanto a su origen, que es el corazón, no buscan beneficiar, no buscan beneficio. No buscan el beneficio de aquel al que le están hablando. No buscan ayudarlo. No buscan simplemente darle beneficio, no buscan construir. Miren, estas palabras que son como golpes de espada pueden o no ser altisonantes. Con altisonante decimos específicamente de alto sonar, de alto tono, como cuando se habla fuerte, pues, ¿no? Ajá. Esas palabras destructivas, como las medicinales, tienen un fondo y pueden, en casos, darse con tono fuerte, por ejemplo, o pueden en casos darse con tono suave. Ajá. Pueden darse, por ejemplo, con malas palabras, lo que son las palabras malsonantes, o bien pueden usarse otras palabras, las no malsonantes, pero finalmente tienen un objetivo, proceden del corazón y su objetivo no es construir, sino destruir. Y eso porque son palabras que, como se originan en el corazón, ese corazón no está ligado a la ley, como ahorita veremos en relación con lo medicinal. Entonces, esas palabras, incluso las que son como golpes de espada, son palabras que dañan
Pero en casos hay que decir, son palabras que pueden tener verdad. Son palabras que pueden decir verdad, pero no dejan de ser golpes de espada. O sea, no buscan beneficiar. Pueden decir verdad, pero su objetivo es dañar. No buscan arreglar, ¿sí? No son medicinales porque pues, se dirigen hacia la muerte del ánimo del otro al que le están hablando, porque por eso son golpes de espada. El golpe de espada, pues vemos ahí esa figura que utiliza la escritura, pues está hablando de una espada como de un instrumento que daña. Es un instrumento que si puede mata, pero al menos deja un herido y con una cierta gravedad, ¿no? Con una herida considerable. Y esto naturalmente se contrasta con las palabras del sabio. El hombre sabio tiene un pensamiento diferente. Dice que sus palabras son medicinales, es decir, también tienen mal sabor. Porque la medicina, decía, pues se caracteriza por un mal sabor. La medicina en general, digo, en términos generales, y sobre todo pensemos en aquel tiempo, en esos tiempos antiguos, donde no había como hoy, que ya casi al rato yo creo que va a surgir la captopril y metformina de fresa, de arándano, quién sabe cómo vaya, y la metformina ya no grande, sino muy pequeña, sabe cómo será, pero en aquel tiempo no había eso. Le daban a alguien algo tomado y con cierto sabor desagradable, pero con un objetivo, curar. Bueno, naturalmente, así como las palabras destructivas, las palabras del sabio proceden del corazón, pero aquí, de un corazón sabio. Vemos la diferencia. Por ejemplo, el corazón sabio está ligado a la ley. Miren, porque no, en una lectura muy simple, sumamente simple del pasaje, uno podría decir, mira, el que habla feo y el otro, el que habla bonito. No es un asunto de estética. No es un asunto de, mira, él habló gritando y el otro habló quedito, como decimos, quedito, ¿no? Así. No es un asunto de ruido, de mucho ruido, poco ruido, de cuánto percibo yo el ruido, si es muy alto, si es bajo. No es una cuestión de palabras bonitas, palabras feas, palabras bajitas, palabras altas. No es un asunto de eso. O mira, el otro usa palabras feas como groserías y el otro usa unas palabras bonitas hasta alambicadas o palabras rebuscadas, así bonitas hasta para regañar. Me regañó bonito. No es ese contraste que está haciendo, eso es simple. Ahí no se está pensando en un fondo, en el corazón, solo se está pensando, digamos, en esta reducción de la que estoy hablando como ejemplo, de alguien que, por ejemplo, diga, pues el pasaje contrasta palabras feas con palabras bonitas, no está considerando que hay un fondo que es el corazón y que en ese corazón está la ley. Puede haber palabras muy bonitas, un discurso muy bello, pero no tener un fondo bíblico. Puede haber un regaño determinado que se oiga bonito, una llamada de atención, incluso de cristianos experimentados que llamen la atención a alguien, pero lo que están diciendo en el fondo no tiene la base de la Escritura y no tienen el objetivo de curar. Y muchos cristianos ni siquiera saben eso. Muchos cristianos podrían pensar, pero ¿qué hice yo? Pues es que traté de llamar la atención a alguien. Sí, pero no está en su sentir el secreto. La cuestión no está en el deseo o el celo propio que ellos tuvieron. Aquí la cuestión es que estas palabras procedentes del corazón son medicinales en tanto están ligadas a la ley. Si no están ligadas a la ley, no son medicina. Esto es muy importante porque va a una profundidad. Siempre la Escritura, como digo, nos está confrontando en lo más profundo. A veces nos podemos sentir como que ya estamos avanzados, como que ya sabemos muchas cosas. De repente llega la Escritura, nos desnuda y dice, aquí estás falto. Aquí has sido hallado falto. ¿Sí?
Aquí tuviste un celo, pero tu celo no está ligado a la ley. Tu celo tal vez está ligado, tienes celo por el pecado, pero tu celo por el pecado no está dirigido por las Escrituras. Es por otras cuestiones, pero no por las Escrituras. Eso tiene muchísima profundidad. Por eso, pues, la riqueza de los proverbios. Porque no los podemos reducir a simples discursos como de gotitas de sabiduría, donde, mira, pues ya vimos del proverbio, debes hablar bonito. No, el fondo sería, debes estudiar intensamente las Escrituras, tratar de adecuar todas tus ideas a las Escrituras, y cuando mires una situación de mal, un pecado, con la base de las Escrituras, completamente a quien te dirijas vas a hablar. Si no, lo que hablas no es medicina. Eso es profundo. La Escritura nos da un golpe. Derriba aquello que yo pienso que es bueno, incluso a veces derriba lo que yo creo que es un gran celo. No, es que yo vi este mal y hablé, y llega la Escritura y dice, no estabas ajustado a la Escritura. Tú tenías un celo, pero tu celo no estaba dirigido. Debemos entender como Jesús dice, el celo de tu casa me consume. Miren, no es lo mismo, por ejemplo, vamos a pensar que yo veo a una persona a un cristiano que por alguna cosa empieza a beber y se emborracha. Es un ejemplo, y se emborracha. Yo puedo, como creyente de muchos años, sentir un celo y decir, el hermano hizo mal, se emborrachó, pero posiblemente mi celo no está fundado en la Escritura para yo decir, el hermano no debe hacer eso, lleva una mala forma de vivir. Con la Escritura en el fondo hay que hablarle de este mal. Otra es que puede haber esto, que mal está el hermano, pero en el fondo porque en mi casa hubo borrachera. Y entonces en mi celo figura ese pasado y no la Escritura. Y hay una línea tan delgada que hace que mi celo ya no sea bíblico. Mi celo parece cristiano, pero no es bíblico. Miren, eso es profundo, es maravilloso, porque la Escritura nos está desnudando constantemente. Ajá. ¿Sí? No es que uno diga aquí, entonces ya no puedo decir nada. No es el asunto, no, sino que tenemos que ir a las Escrituras para ser dirigidos por ellas, y entonces cuando hablemos la palabra sea medicina. No sea algo de lo cual yo creo que esto está mal, o a mí yo creo que tengo aquí un celo y esto está mal. Sí, pero la base es totalmente escritural, si no es medicina lo que digo. Así nos sacude la Escritura, nos zarandea para que nosotros despertemos. Bueno, como proceden, decía, estas palabras proceden del corazón, en este caso de un corazón sabio. El corazón sabio, decíamos, está ligado a la ley. Y la ley tiene algo. El Señor Jesús enseña, la ley se puede ver en un corazón pequeñito de la ley, en un resumen, diría Jesús así. Y en la ley se puede mirar de forma sencilla en amarás, y de forma sencilla, pero también general, amarás a Dios y a tu prójimo, a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ajá, sí. A Dios sobre todas las cosas, según la ley. Ajá, y a mi prójimo como a mí. ¿Sí? No es como en México, amaré a Dios y a mi nieto sobre todas las cosas. No. Amaré a Dios y a mi hija sobre Cristo. No. Amaré a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Y dice Jesús que ese es el resumen de la ley. Entonces le llamamos a eso la ley del amor. Es la ley central dada para nuestro corazón, es la ley central del amor. Entonces, las palabras que surgen del corazón y que yo le voy a hablar a alguien porque hay un problema en su vida determinado, del tipo que sea, yo me voy a dirigir a él. Entonces, al estar mi corazón ligado a la ley, y la ley tiene como centro la ordenanza del amor, amar a Dios y a mi prójimo, entonces lo que yo hable a mi prójimo, pues tendrá que estar fundado en el amor según la ley.
No en el amor que yo siento, con el que crecí, pues es que cómo voy a reprender a este hermano, por qué tú corriges a tu hijo, en mi casa nunca me pegaron. Ese discurso de amor, ese no es del amor de Cristo. ¿Sí? Ese es satánico. De lo que no está en línea con Cristo, está en línea con las tinieblas, ¿no? Si alguien dice, no, pues es que yo vi este mal, sí, pero es el mal que la Escritura considera. Sí. No es el mal que yo me figuro, el mal que yo el mal que yo he pensado, la manera en que he configurado yo mi idea del mal sobre los criterios de la formación de casa. No, es el mal que señala la Escritura. Entonces así es el amor. Nosotros tenemos que hablar, el sabio debe hablar a su prójimo. Tiene algún problema, él tendrá que dar una palabra, sea para reprender, sea para advertir, sea para dar ánimo, para lo que sea. Hay órdenes. Y no la misma Escritura, todo lo hace, todo tiene un orden. Yo no puedo ir, yo soy persona común, yo voy y reprendo al rey, pues eso no se conoce. No, es que yo siento mucho celo y voy, no, eso hay un orden ahí. No puedo yo nada más así hablar. Y luego si he de decirle algo a alguien de arriba, ¿cómo? ¿En función de qué? ¿Por qué? Es un complejo. ¿Sí? Porque cuando todas esas distinciones no se ven, pues uno dice, pues yo puedo observarle hasta cosas a mi papá, ¿no? Por ejemplo. O le puedo observar cosas a mi mamá así nada más. Decimos, ¿no? Incluso pensamos, no me dirijo de la misma forma a un hermano mayor que a mi hermano el menor. Hay una naturaleza, hay una diferencia. Y Dios nos permite ver todo eso. ¿Cuántas veces se ven hasta incluso los mismos memes que aparecen en la internet? Aparece una niña, vi uno de los hermanos de Chiapas, un meme muy bonito. Aparece un meme, no sé cómo se le llama a eso, pero aparece una niña en el campo como llevando leñita, pero es una niña, posiblemente esté como Dana, posiblemente, lleva leñita y trae a un niño aquí, pero la niña es pequeña. Y entonces ya ponen en el meme abajo, dice, ¿cómo dice? Cuando crezcas, siempre respeta o ve a tu hermana como una madre, porque ella te cuidó de chico. Está muy bonito, y es verdadero. Si uno dice, ay, ¿eso qué? Uno no tiene entendimiento. Está profundo, es profundo lo que está ahí diciendo. ¿Cómo voy a ver yo a mi hermana así nada más si casi me crió? Algún respeto mayor, eso debe tener. ¿Sí? Digo, antes aprendimos así, ahora ya esta cultura lamentablemente ya no hace distinciones claras, pero antes éramos enseñados así. No se podía uno referir así nada más al mayor de los hermanos. Ahora ya la gente dice, no, son hermanos, no hay diferencia. Pero antes era grave que el niño le pegara a su hermano mayor. En la educación de casa había una forma hace muchos años, estoy hablando de hace muchos años, no era lo mismo yo pegarle a mi hermano más chico que pegarle a mi hermano más grande. No era lo mismo. ¿Sí? En una casa donde se enseñó correctamente había esas distinciones. Ahora ya no digamos, cuando hay que hablar con los padres, cuando hay que hablar con autoridades, todo eso tiene una naturaleza. Tiene una naturaleza. Bueno, la ley, decíamos, se resume en amarás a Dios, a tu prójimo como a ti mismo, y estas palabras proceden de un corazón arraigado a la ley, tiene su raíz en la ley, y en función de la ley habla. Naturalmente, como va a hablar de en medio de una situación problemática, sea de pecado, de desánimo, de lo que haya, porque no solamente son palabras que se dirigen a un pecador, ¿sí? Precisamente, sino son palabras que se pueden dirigir a una persona que está desanimada. Incluso son palabras que se pueden dirigir a una persona que lo ha perdido todo. Así como llega a suceder, de pronto se desborda el río, acaba con comunidades, la gente queda a veces sin familia, sin nada. Alguien tiene que llegar y les debe decir algo. Y lo que se les diga debe ser medicinal. Según la Escritura ordena al sabio.
Ajá. No son allí palabras solo para animarlo, no, son palabras para restaurarlo. Para animar hay muchas cosas. Ajá. Para animar hay muchas cosas. Al joven de hoy está un poco triste, le dan un celular, se pone a ver TikTok, ya se animó. Pero eso no sirve para arreglar su vida, eso no tiene una cura, eso no es medicina. Ajá. Es un entretenimiento, como quien dice, los niños dicen, ya tengo hambre, ay, no hay aún comida, a ver, y toman ahí una concha de chocolate y se la dan, no le están dando comida. Cuando llegue la hora de la comida ya no va a comer. Le están dando algo de pronto que no es la comida y luego lo van a afectar. ¿Le quitaron el hambre? Sí, no hay duda de eso. ¿Sí? Le quitaron el deseo, ya podrá aguantar de ahí, por ejemplo, a la noche, sin duda, pero no le dan lo que le debían dar para reparar, digámoslo así, su hambre. Le están dando algo que no le ayuda. Bueno, pero también decir, ¿no?, que no, alguien oirá este sermón y dirá, o sea, que no puedes tú ya comer una concha. Bueno, habrá casos en que alguien diga, hoy no comí, me comí una concha por X circunstancia, por un antojo, pues, cada uno es libre, no vamos a juzgar ese acto. Simplemente lo estoy poniendo como ejemplo de cuando a alguien, en lugar de darle comida, pues le doy una concha. Pues, todos entendemos, pues lo que debe comer la comida que se preparó y darle un pan, pues no es allí lo correcto. Bueno, estas palabras, así como la medicina, buscan sanar. Pero en este marco de sanidad, incluso van a lastimar a veces. A veces podrán lastimar. Van a herir, van a lastimar, pero tienen una base en la Escritura. Tienen una base en la Escritura de la ley, es decir, un corazón arraigado a la ley. Estas palabras se van a dar en función de la ley, en el marco del amor, y entonces producirán un efecto bueno. Si no vienen de ese marco, no podemos reclamar un efecto bueno en el que nos oye. No podemos reclamar un efecto bueno. Porque la base no está en la ley, ni considerada la estructura. Ponía el ejemplo hace rato de los padres. Que alguien diga, pero es que yo tengo celo por Dios, ahorita reprendo a un papá o a una autoridad. No, yo no puedo así nada más hablar. Hay un orden. No puedo hacer así. En la Escritura no vemos ese ejemplo. Y un hombre cualquiera de la calle salió, reprendió a Moisés. Eso no miramos. No se ve en la Escritura, ¿eh? Y cualquier judío se acercó y reprendió a Elías. Eso no miramos nunca en las Escrituras, ¿eh? Siempre miramos, y fue el profeta y le dijo al rey. Hay un orden allí. Y el profeta iba naturalmente con todo el trasfondo, todo el contenido de la ley, en el marco del amor que ordena la ley, y la palabra tenía un efecto. Si no se da en ese marco, no se puede reclamar que mi palabra, la que he dado, tenga un buen efecto. No puedo reclamar eso, porque la Escritura es clara en este sentido. ¿Sí? Naturalmente nos tomamos este pasaje, pero estamos mirando la relación con todos los demás pasajes en Proverbios, con todo el contexto general de la Escritura, para entender cuál es la naturaleza de esas palabras. ¿Por qué son medicina? ¿En qué sentido? Por ejemplo, debemos decir, la palabra medicinal, miren, no tiene el objetivo de buscar la calma. La medicina, miren, tiene un objetivo de curar, tiene el objetivo de curar, pero en el camino produce malestar. Mira, tómatela, oh, sabe feo, tómatela. Muchos éramos pequeños, no nos tocó esto de los jarabes de sabores. Ya ven que pues nos daban los jarabes así como venían de la planta, y pues uno se los tomaba con mucha dificultad. Yo no recuerdo, pero seguro yo era un niño más de esos, que cuando seguramente me dieron alguna cosa, pues era desagradable. Aquí hay hermanos que pues saben, y algunos más todavía que yo, pues no había nada de que esta medicinita de uva, eso no existía, ¿no? Eso ni dónde verlo, ¿no? La medicina así es como es, y la pastilla te la vas a tomar. Y a ver, los papás en una consideración partían la pastilla, en un vasito con agua la disolvían y nos la tomábamos. Cuando había consideración, cuando no, así. Y luego yo conocí amiguitos así, bueno, no me lo hicieron a mí, gracias a Dios, pero niños de mi primaria, me hicieron tomar la pastilla grande así.
Pero luego a veces, incluso padres con esos pensamientos, sin agua. Ya ven que hay gente que así toma la pastilla, se la pasan. Pero pues hay de pastillas a pastillas, porque alguien podría decir, pues tomársela así, pero está pensando en un mejoralito. No, si estamos pensando en una metformina, o en unas pastillotas, no sé, no recuerdo cuáles marcas hay, pero hay unas pastillas muy grandes. Pero si alguien dice, pues no es tan difícil, bueno, si él tiene 30, 40, 50, pues debe entender que no es Jocabet, que tiene 5, ¿verdad? No es un niño como Iramcito que tiene 8. No es lo mismo. Bueno, pues esto decía por razón de la medicina, ¿no? Que no había esas formas de ahora. Y salió esto por el asunto de que las palabras del sabio en sí, su objetivo no es buscar la calma. Eso no es, buscar la calma. Miren, porque la Escritura, por ejemplo, el Señor Jesús dice, yo en una parte, en un contexto dice, no vine a poner paz, vine a poner espada. Miren qué interesante. La palabra puede inquietar. Es decir, no es... ahora, no es que la palabra medicinal no busque al final dar calma, no es eso lo que quiero decir, sino que no es su gran objetivo, no es su objetivo final. Si alguien dijera, no, es que mira, la palabra sabia es la que calma. Bueno, mira, sí va a calmar la situación, pero traerá agitación porque confronta. Por ejemplo, por otro lado, la palabra sabia no busca la evasión del problema o no busca dar comodidad al que oye. Naturalmente eso creo que más lo podemos entender. No es la cuestión de, mira, la palabra sabia es la que se te habla y evade la naturaleza verdadera del problema y lo va a disfrazar. Eso no hace la palabra sabia, la palabra medicinal, porque la medicina va y ataca el problema. ¿Sí? Ahí una palabra así sería como una palabra que busca evadir o busca la comodidad, es como que alguien tenga un problema en su vida, algún pecado, y lleguemos y le demos un sobre de pasitas de chocolate. Pues lo alegra, ¿no? ¿Quién no se alegra con un sobre de pasitas Turino? Ya, bueno, a ver, la marca a lo mejor nos da un dinerito, ¿verdad? Pero pues, ya la mencionamos. No recuerdo la Post, no sé quién hace esas pasitas que mucho venden en el metro. Bueno, miren, alguien pasa por una situación de pena y le dan un sobrecito de pasitas con chocolate, pues todos lo recibimos, ¿no? Estaríamos mal, no, gracias, pues lo arrebato, ¿no? Ajá, pero eso no es el arreglo del problema. Se está buscando la evasión, por ejemplo, se está buscando la comodidad, por otro lado. Eso no tiene como objeto la palabra medicinal. La palabra medicinal lo que busca es sanar y arreglar el problema que haya. Sea algún pecado cometido, sea algún desánimo por el que se esté pasando, sea alguna pérdida terrible, menor, mayor, por la que se esté pasando, porque no debemos solo también cerrar el pasaje a decir, son palabras para reprender, sí, en parte reprender, pero también se da palabra a alguien que está triste. Se da palabra a alguien que ha perdido todo, que ha perdido un familiar. ¿Sí? Se da palabra a alguien que pierde su empleo. ¿Sí? Se da palabra a alguien que tuvo un accidente. ¿Sí? Por ejemplo, que si bien podemos decir, bueno, hermano, mira, Dios te está llamando, sí, pero pues no precisamente es por alguna cosa. Mira, como hizo este pecado, como cometió este pecado, por eso le pasó esto. No siempre es que pasa eso. ¿Sí? A veces se puede reprender por pecado, se puede hablar a alguien por causa de algún pecado, se puede también hablar a alguien por causa de una tristeza por la que está pasando, se puede hablar a alguien por causa de una prueba por la que está pasando, por diversas cosas. Es simplemente lo menciono para que no reduzcamos también esas palabras a, pues mira, se está hablando de alguien a quien se va a reprender. No, no precisamente es eso, es variado. Sin embargo, lo que aquí enfatizamos es que esa cura, la cura que esas palabras han de dar, tienen su base en la ley. Tiene el objetivo de esas palabras que quieren curar está en el marco de la ley.
Si el prójimo requiere advertencia, llamada de atención, ánimo, lo que sean, se darán, en muchos casos, aunque sea doloroso. Porque la palabra medicinal puede traer dolor, puede haber dolor. No obstante, la palabra, en el marco de los mismos proverbios, ahora nos pasamos a un asunto más aquí. Y esto en relación con que la palabra medicinal a veces puede ser dolorosa. Pero aquí traemos una cuestión más que está en los proverbios y que está en el resto de las escrituras. El sabio da palabra de medicina, pero él es mayordomo, él como mayordomo de sus palabras, tiene el deber de sazonarlas. Él tiene el deber de sazonarlas. O sea, es decir, no basta solo, pues mis palabras están en función de la ley, entiendo esto, amo a mi prójimo y voy y le digo así como va. No. Yo tengo un deber porque en el marco general de las escrituras se me dice que las palabras deben estar sazonadas. Miren, hay palabras que se pueden dar a alguien, por advertencia, llamada de atención, lo que sea. Se pueden dar a alguien y sin duda cumplen un objetivo. Pero si el que habló no se dio tiempo de sazonarlas, y se debe dar tiempo de sazonarlas porque la misma escritura, el mismo autor que es Salomón, escribe Eclesiastés y dice, todo debajo del cielo tiene su tiempo. Entonces hay tiempo, entendemos, de pensar y luego de hablar. Entonces tengo el deber de sazonar lo que voy a decir. Y si no lo sazono, aquí afirmo algo. Vamos a tener juicio en el tiempo final cuando se nos diga, ¿por qué no cuidaste lo que dijiste? Ciertamente te movió mi celo, pero también en la escritura he revelado la orden de sazonar las palabras. No basta tu puro celo. Tú eres un mayordomo de la tierra, por tanto eres mayordomo de tu lenguaje. El sabio tiene celo ante el mal y debe hablar, si no cuida lo que dice, por ejemplo, la manera, el tiempo, las circunstancias, entonces no es un buen administrador, no es un buen mayordomo de sus palabras. Es flojo, es negligente. Es como el que recibe un talento y no lo trabaja. Es flojo. Parece celoso. No, es que mira, el hermano así es, ya ves cómo así él habla golpeado. Ese hermano que habla golpeado va a tener juicio en el final, porque va a decir el Señor, no te hice animalito. Te hice un ser con lenguaje y con pensamiento. Y la Escritura dice que tú debías sazonar tus palabras. Tú debías reprender, adelante. Con el celo de la ley, está bien. Pero la misma Escritura dice que tú debías sazonar la palabra. Y eso nos va a decir al final. De todas las veces que hemos hablado sin sazonar, porque hasta en la misma estructura se da. Miren, no sale el chayote de la tierra y llega a la casa y así lo mordemos, ¿no? Pasa por un proceso. Y unas mamás lo adornan más que otras, ¿no? Unas lo ponen muy suavecito, otras extra suavecito. A los niños chiquitos hasta se lo machacan para que entre, ¿sí? Nuestro rey ahorita ya está comiendo, creo, chayote, ¿verdad? En estos días. Está comiendo chayotito, pero va, pues naturalmente que no, se imaginen, sale de la tierra, no tiene dientes. No, pero pues, se hierve, hay un tiempo de cocción, se pica, ahí se machaca y se le da al niño, ¿no? Nosotros no en ese grado, ¿verdad? Pero no lo vamos a comer así como sale de la tierra, es muy duro. Y luego, pues los que usamos placa, peor, ¿no? Sí, y la placa, ¿dónde fue? Pues a la basura, ya a la orgánica, caray, y ahí fue con el cacho de chayote. Pero, pues sale, miren, la estructura misma nos enseña, sale el chayote, le aplico cocción, un proceso. Luego unas mamás dicen, no, mira, no lo sirvas así, porque por eso a los niños no les agrada. Mira, ponle, por ejemplo, no sé, mantequilla, un cierto tipo de cocción. Lo hacen agradable. Alguna dice, no, yo así como va.
pues no logra el impacto. Tal vez la otra que mucho le dedica hace que a los hijos les guste la verdura. Y la otra hace que los hijos ya grandes digan, yo solo carne, verdura, no me quiero encontrar con ella, ¿no? Porque nunca me la hicieron agradable. También eso en gran medida es determinante cómo presentamos la verdura, pero está enseñando el Señor que por eso hay pues un gran avance en cuanto a la cocina, por ejemplo. Cosas que de pronto parecen tan simples, aparecen ahí como grandiosas en un plato. Se están sazonando, se les pone algo. Y la Escritura dice que esa tarea tenemos con las palabras. O sea que no basta, si yo digo, bueno, es que yo pues sentí un celo de Dios y así hablé. Si no iba sazonado, hay problemas. Si no atiende a los elementos de la estructura en la ley que Dios dio, acerca de cómo yo le debo hablar a mi igual, cómo le debo hablar al que tengo debajo, cómo le tengo que hablar al que tengo arriba. Si todo eso yo no lo atiendo, soy irresponsable mayordomo de mis palabras. Entonces llega un punto en que termino glorificando mi propio celo y glorificando mis propias palabras. Dios ahí ya no lleva la gloria. Es profundo esto que dice. Entonces la Escritura nos llama a ello. Como mayordomos tenemos el deber de sojuzgar lo que hablamos. Y por eso la demanda de sazonar las palabras. Sí, hay que entender, sazonar no quiere si alguien dijera, por ejemplo, no, es que sazonar es como, ahí ya las palabras no tienen su objetivo, es como disfrazar, no se confunda. Cuando una mamá guisa algo muy sabroso, lo sazona bien, no está disfrazando la verdura. Eso no se llama disfrazar la verdura. No sé, no creo que alguien aquí confunda, ¿no? No, a mí me dieron unas verduras muy ricas, están disfrazadas. No, bueno, disfrazado es cuando a veces pasa, pues, digamos, si hay, pues, ¿qué será? Digamos como, es que pensé en la tinga, ya ven que lleva un tambo de cebolla y una alita, ¿no? Pero no, pensemos en algo que se quiere dar y le pongo muy poquito, y lo apachurro ahí, digamos, lo elimino y le pongo lo bueno, ¿sí? Como cuando alguien dice, pues yo sí como verdura, pero ¿y qué comes del campo? Jícama. Ay, pero es pura agua. ¿Pero con qué la come? Tajín, miguelito, chamoy, todo eso, pues, y luego le agrega ahí cacahuates, como esos que venden ahora de pepino loco o pepiloco, no sé cómo le llaman, o chepiloco, no sé cómo es, pero bueno, el punto es que le agregan salsa, cacahuates y todo, y se hace una cosa así, que si uno come eso, se come hasta el siguiente día, porque es como una bomba, es como esos que se llaman dorilocos, ¿sí? Se come alguien unos 12 del día, y hasta el siguiente día le da hambre a la hora del almuerzo, ni siquiera en el desayuno. No se puede eso digerir. Bueno, cuando dice la Escritura sazonada, no se confunda, sazonada no es disfrazada. Quien confunde eso ya tiene pecado en él, porque tiene supuestos que no son correctos. Sazonar es distinto, no es disfrazar. No, la Escritura no está hablando de disfrazar. Dios no es un Dios que disfraza. Dios es Dios de la verdad. Pero Él cuando habla se ajusta a un lenguaje para nosotros. Por eso Dios ha permitido incluso pues que hombres a través de la historia traduzcan las Escrituras y nos lleguen traducidas a nuestro idioma. Y en casos con versiones, por ejemplo, versiones que nos den cierta comodidad para entender. Por ejemplo, para los niños, ¿no? De pronto muchos a veces ya ven, se aferran, ¿no? Pues qué tales versiones de la Biblia las toman como si fueran manuscritos originales y ya hasta perdidos están. Pero no pensamos que a veces los niños pues leen algo y no saben qué están leyendo. Adultos mismos leen algo y no saben qué están leyendo. Y muchos son enemigos de decir, oye, pues es que ¿cómo va a haber una versión de la Biblia más cómoda? No, ¿dónde? Tal parece que todo debe rodear el misterio, ¿no? Todo el misterio debe rodearlo todo, como no, mira, entre más difícil sea la versión es más buena, entre más palabras raras es más buena. No, eso no tiene sentido. Eso no está bien. La Escritura no hace una identificación, sazón, disfraz. Sazonar, disfrazar, eso no es. Está diciendo, hay que sazonar.
hay que presentar las palabras de la mejor manera. Si no, no soy buen mayordomo. Cuando uno no es buen mayordomo de las palabras, uno se busca problemas. Miren, reprendo a alguien. Luego ese que reprendo dice, sí, me reprendió, me ayudó, pero no lo dijo correctamente. Ahí va mi juicio. Seré recordado por él como quien lo reprendió, pero no se lo dije correctamente. Eso, no tengamos duda de que en el tiempo final del juicio el Señor va a decir, de ahí que me dices. Y ahí no sirve, no, es que Señor, mira, yo tenía celo y a veces uno se le pasa. No. Allá en el juicio final no va a caber la palabra chispotear, esa solo vale para la temporalidad. Chispotear, ahora se me chispoteó. Allá no hay se me chispoteó, No hay. Sí, oye, pero esto se me chispoteó. No. Ya es el día final. Y por eso, miren, gente, no sazona, no es un buen mayordomo de su palabra, de sus palabras, no las sazona y tiene juicios. A veces esos juicios se ven temprano en la casa. Hijos que crecen lastimados por las palabras de los padres. Esposas que se miran ofendidas, maridos que se miran ofendidos por ellas. Hay gente que ya toma una decisión y dice, por eso que a mí me decían, yo ya no me voy a levantar y me voy a hacer hasta drogadicto. Bueno, ya él lleva un mal camino. ¿Sí? Pero la herida, si no la miramos, no estamos mirando lo que está allí. Se producen heridas. Por eso la Escritura dice, esto es una cosa de vital importancia. En el hogar pues se dan los principios fundamentales y ahí se enseña a hablar a los hijos. La manera en que nosotros los regañamos, pues muy seguramente será la manera en que ellos van a regañar a sus hijos. El problema nuestro es que vamos a ir creciendo en sabiduría y cuando ya veamos a nuestros nietos, vamos a ver a nuestro hijo y le vamos a decir, hijo, es que no está bien como le dijiste. Ahí lo vamos a querer reparar, pero no, hay que irlo reparando ahora. Hay que sazonar las palabras como se debe hablar. Por eso decía que todo esto se puede ver inicialmente en pues acarrea juicio. Cuando hablo y no sazono la palabra, así sea de mi celo. Pero la palabra no va sazonada, ya no cumplí una parte de la Escritura. ¿Sí? Eso es importante decirlo. Si solo digo yo, pues es que yo tengo celo de Dios y voy a hablar, pero no veo a quién se lo voy a decir. No miro si es autoridad o está debajo de mí, si es igual a mí, todo eso no miro. Segundo, sí siento celo, pero así como va se lo voy a decir, yo soy negligente. Debo ver, a ver cómo me voy a dirigir, si es en función de la ley, tengo celo, pero esto que voy a decir lo debo sazonar. Si no lo sazono, no me he dado tiempo y violento la Escritura que dice, todo debajo del cielo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Por eso decía que ya hay gente que tiene aviso. Cuando alguien reprende a alguien y el otro dice, no, es que me lo dijo mal, es que no lo hizo correctamente o me lo dijo en estas circunstancias, la persona debe saber que es parte del juicio que va a acarrear. Reprendí, no lo dije bien, no sazoné. Ahí hay juicio. Y si eso no se ve, pues por eso todo en el juicio, dice la Escritura, de cada palabra salida de la boca se va a demandar. Eso dice la Escritura de todo lo que hablamos. No sabemos cómo va a ser ese juicio, pero no hay duda, se nos va a reprochar en el juicio final. La ley cubre todo eso. Es decir, la ley, las mismas Escrituras cubren eso. A ver, ¿vas a hablar? ¿Qué vas a hablar? Tiene que ver con la ley, está basado en el amor, está sazonado. ¿Qué tanto vas a decir? ¿A quién te diriges? Todo eso contempla la Escritura. No solo dice la Escritura, tú tienes celo, ve y habla. No, a ver, espera. Ahora, hay momentos, ciertamente, pero es que aquí hubo una circunstancia particular, se debió llamar la atención a alguien en el momento. Bueno, sí, pero no siempre eso pasa. No siempre es así. Buscar la justificación ahí es que pues, no siempre hay tiempo. No, estamos negando lo que dice la Escritura, que dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Entonces, los mismos padres, hermanos, ciertamente, miren, a veces llaman la atención y uno tiene malos recuerdos de ciertas llamadas de atención. A nuestros padres se les irá a decir en el juicio, no hay duda, ellos ya sabrán allá qué responder. Sabrán qué responder. Pero también debemos saber,
eso no va a quedar sin reproche de parte del Señor, aunque seamos salvos, ¿sí? Así dice la Escritura, que por fuego, ¿sí? Pero seremos salvos, va a ser una situación tensa, el juicio, regaños, llamadas de atención, recordatorios, ¿sí? Y los escogidos serán salvos, pero la obra, dice, será pasada por fuego. O sea, quiere decir que no es que ya el creyente fiel al Señor muere y el Señor, qué gusto, vente, no, ven, mira, es que pasó esto y esto y esto, y mucho del juicio, yo creo que una mayoría lo vamos a pasar, como un niño le pasó aquí, que hizo así, mucho en el juicio va a ser así, en nosotros va a pasar, seamos salvos, sí, se nos irá a llamar la atención, pero pues naturalmente no hay que esperar ese tiempo, hay que empezar a reparar ahora. Y más aún nosotros que como creyentes podemos decir es que en Cristo nosotros tenemos el entendimiento de que a Él le ha sido dada toda facultad, todo poder, y Él es Rey, y Él demanda nuestra vida entera. La ley cubre todo y en Cristo está todo. Por eso en Cristo cuidamos de todo. Estamos bajo el control del Espíritu y no de las pasiones. Estamos bajo el control del Espíritu, no de las pasiones. Por eso Proverbios no se concentra solo en lo que se dice y en el celo con que se dice, sino también en el modo. No es solo dilo, ¿no? ¿De qué modo lo vas a decir? Porque pues todos podemos decir muchas cosas, ver algo y decir, pero el Señor dice, no, a ver, espera, hay más cosas, no solo se trata de hablar. ¿Cómo te vas a dirigir? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De qué modo? Miren, hay reprensiones en la Escritura muy interesantes. Incluso, por ejemplo, en la misma Escritura, se ve al profeta Natán cuando va con el rey. Y miren, curioso, hermanos, le presenta un tipo de parábola, ¿no? Y encaja bien ahí. Miren qué interesante. Uno dice, eso lleva un alto nivel de sazón, ¿eh? Eso estuvo bien sazonado. O sea, es como que le llevan a uno chayotes, pero con su quesito y ahora sí, su harta mantequilla, y sería diferente, ¿no? Dicen las patitas. Y le llevan a uno algo que dice, ay, mira, esto es chayotito. Pero tiene esto y esto. Pues se hace muy agradable. Ajá. A que vaya el chayote así nada más en 4, y es chayote picudo ahí. Pues dice, no, ya le di de comer. Bueno, sí, pero este otro plato está mejor. No, pero ¿qué? Al final es chayote. No, si yo digo eso, no entiendo lo que dice la Escritura. La Escritura dice, las palabras se deben sazonar porque entendemos que en la estructura sazonamos la comida. En la Escritura se ve ese valor. Entonces nosotros estamos bajo el control del Espíritu y no de la pasión. No es nomás porque hablo y siento, ¿no? Es contenido, forma, tiempo de las palabras. Y hoy vemos, hermanos, algo muy interesante. Miren, el hombre de hoy ha descubierto algo de eso. Ya se puede ver, por ejemplo, cuando uno mira la internet, sea por videos, en las páginas, miren, el hombre mucho ha descubierto cursos sobre cómo hablar, cómo impactar, qué tipo de palabras usar. Se han fijado que hay mucho en la internet, la oratoria y la retórica y cómo convencer al público. Mucho se ha desarrollado. Eso nosotros no debemos mirarlo con menosprecio como cristianos, al contrario, debemos decir, pues ha habido un desarrollo en la creación de parte de personas que han investigado y se han dado cuenta del poder que hay en el lenguaje. No es que el lenguaje lo sea todo, pero han descubierto esas personas, mira, si te paras de esta forma, que si te paras de esta das a saber esto, si te paras de esta otra das a saber esta otra cosa, si empiezas una conferencia diciendo tal cosa, das esta impresión, es mejor hablar así. Hermanos, hay mucho de eso. Y uno debe entender ahí, Señor, los hombres han ido descubriendo estas cosas. ¿Cuánto más nosotros en ti debemos estar avisados de esto? ¿Cuánto más? Si vemos en la actualidad tantos cursos, cómo hablar, cómo convencer, cómo llegar a los demás, cómo hablar en público. Ciertamente decimos en este proverbio que leímos, no está esto del modo. No está, pero entendemos que este pasaje está en relación
con todo Proverbios y en relación con toda la Escritura, y no lo podemos desgajar. Entonces, no basta solo decir, pues yo tuve celo, por ejemplo, o quise arreglar esto al hermano, yo pienso que bíblicamente le hablé. ¿Sí? No basta, porque la Escritura también habla de sazonar. Habla de circunstancias. Miren, por ejemplo, Pablo a Timoteo, ya en casos, dice, insta a tiempo y fuera de tiempo, por aquellos momentos excepcionales donde no se puede tomar uno el tiempo de ir y hablar con alguien. A veces es en público, es ni modo, pero son casos excepcionales. La ordenanza a Timoteo no es tú repréndelo siempre estando todos ahí mero, dile delante de todos. Esa no es la demanda a Timoteo. Mira, tú repréndelos, llámalos a solas. Habrá momentos en que los tengas que reprender en público, pero hay momentos excepcionales. Pero la Escritura pues nos da indicador. A ver, hay algo con tu hermano, llámalo a él. Ya no entiende, pues llama a 2 o a 3 que sean testigos, si no, ya dilo a la iglesia. Hay un orden. Entonces, porque la Escritura habla de la suficiencia del tiempo. Contamos con el tiempo para pensar las cosas que luego voy a decir, para fundamentar lo que voy a decir y a su vez acomodar o sazonar lo que voy a decir. El necio es contrario a esto. Él se mueve sobre otras bases, sobre su vientre, así como cuando Pablo dice a los corintios, ¿no? Sirven al vientre. Hay quienes sirven al vientre. En casos, por ejemplo, el necio, así es. Es que pues me vino un enojo y hablé. El impío, no, pues es que sentí esto, me prendí y hablé, ¿no? O pues es que lo dije así porque pues es que a mí no me educaron y yo pues así hablo, ¿no? Y yo, pues es que pues así me salen las palabras, como si fuera un animalito que no tiene guía. Eso sí se puede entender, por ejemplo, de una cabra. Si metemos una cabra, un chivito, a una cristalería, pues no esperemos que todo quede intacto. El chivito va y empieza a tirar algo y le gusta el ruido de algo, pues tira todo, ¿no? Sí, pero el creyente, pues él ha recibido entendimiento. Entonces el necio no atiende a los criterios de la ley, él no ve el tiempo, el modo, la sazón, lo que va a decir, el fundamento, nada, ¿no? En cambio, el sabio busca ajustarse a la ley en el marco del amor y sazona. Y eso explica por qué en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pablo dice cosas como cuando escribe a los filipenses, dice cosas como estas: hermanos, ¿hay algún consuelo de amor? ¿Se acuerdan en Filipenses 2? De donde se ha sacado el canto de Jesús Señor de la creación, que está en los himnarios o en muchos himnarios. Dice el apóstol Pablo previamente: ¿hay algún consuelo de amor? ¿Sí? ¿Hay algún afecto entrañable? ¿Sí? Pablo luego dice allí: completad mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Sí? Es decir, la Escritura está atendiendo a la manera del lenguaje, que procede ciertamente de la Escritura, pero está hablando específicamente del modo. Por eso habla así a Pablo, nos llama una palabra de consuelo. Aquí no se ve una desconexión, por ejemplo, la mente e inteligencia, la mente o inteligencia, en contraposición, por ejemplo, de los sentidos. Miren, en la Escritura no hay una oposición mente-boca. Ahorita estos días que hemos estado con temas filosóficos de la Grecia antigua, ¿no? Se suele ver en muchos casos una idea dualista. Una cosa es la mente y otra cosa es la boca. Y entonces mucha gente dice: es que yo hablé así, yo hablé. Como que está diciendo: pues es que todo salió de aquí, la verdad, ni lo pensé, así como lo hablé. Y eso, hermanos, tiene acusación de un dualismo, y nosotros los creyentes somos conscientes de eso. Eso es pecado. No es una cuestión ahí, no, que es una cosa filosófica, no, eso es una cuestión de pecado. Separar esto. Me debo dar el tiempo, cuando voy a aconsejar, cuando voy a hablar, me debo dar el tiempo de sazonar. Es un deber que yo tengo delante de Dios, todo creyente lo tiene. Quiera o no reconocerlo, el creyente tiene ese deber.
Él habla a su familia, él habla a sus hijos, él habla en el trabajo, él habla en la iglesia. Él tiene el deber de sazonar lo que va a decir. Si no, es que no entiende lo que Dios le está diciendo. Cuando alguna cosa de estas se descuida, pues es que no estamos descuidando modos de la ley de Dios, de las ordenanzas, es decir, no estamos buscando ser completos, o como diría Pablo, ser perfectos. No estamos buscando eso, sino yo pues que así hablo, yo ni lo pensé como yo hablé. Estamos en un dualismo. Y aquí la Escritura está enseñando, mira, es que esta palabra medicinal tiene esta unidad. Es de un hombre que en su corazón central está ligado a la ley. Y entonces su corazón determina pues, lo que va a hablar su boca. Porque su corazón ha determinado en pensamiento lo que va a decir. No hay una desconexión. Por eso un creyente que no atiende a estas cosas, pues es irresponsable. Y eso a muchos creyentes pues les genera problemas. El hermano habla, pero no sabe reprender, o dice estas cosas, pero no hace el equivalente, reprende, pero no da la otra parte que anima. Hay gente que solo en su vida se caracteriza por solo señalar, como hay gente mal que también se caracteriza por solo halagar y no tienen la otra parte. Entonces no están hablando conforme a la ley. Hay que recordar que la ley tiene el monte de las maldiciones en el monte, pero también hay las bendiciones. La ley no nada más, el Señor no aparece nada más para decir es que yo cada que hablo es duro, no. La ley habla y advierte sobre el pecado y habla de consecuencias y de maldiciones, pero la ley también tiene la parte que dice, te bendeciré y haré de ti nación grande, y te daré y llenaré tu canasta y llenaré tu closet. Bueno, como ahora dicen, ¿no? Que en mi carro cada año dicen algunos, ¿no? Así. No, pero la ley tiene esas dos partes. Entonces, las palabras cuando se originan en un corazón obediente ligado a la ley, muestran su fruto en el contenido de esas palabras, su sazón y su tiempo. Eso es la enseñanza que obtenemos de este pasaje. Y bueno, con esto concluyo, hermanos. Miren, precisamente la guía del Espíritu tiene que ver con cuidar todos estos elementos, porque en el Espíritu Santo nosotros somos perfeccionados para cada vez más ir abarcando elementos, cada vez más, de modo que en ese camino de perfección cada vez seamos más hábiles para manejar las palabras como se debe, porque dice la Escritura que nosotros tenemos un gran ministerio todos. Dice el apóstol San Pablo a los Corintios, tenemos el ministerio de la reconciliación, es de la reconciliación con Dios. Y en eso nuestro lenguaje es una cosa de absoluta importancia. Eso no se puede obviar, eso no se puede apartar de ello. Es vital. Entonces eso implica un cuidado en el uso de nuestra boca y no ver nuestra boca como una cuestión separada de otras facultades. No debe verse, como suele verse, la boca separada de la cabeza. Por eso muchos creyentes, es que yo hablé, y pues ya ves, es que yo pues cómo hablo, oye, pero ¿qué no sazona? No, es que yo así, luego hasta piensan que son creyentes muy, muy limpios y muy claros. No, parece eso, oye, qué persona tan limpia. No, es persona negligente. Porque una ordenanza de la Escritura es, sazona lo que vas a decir. Considera el tiempo, las circunstancias, las personas, el caso, conforme a la ley, de todo lo que vas a decir. Para que, lejos de ser siervos irresponsables en Cristo, pues seamos lo contrario, siervos responsables. Que el Señor bendiga su palabra.